Bienvenidos a este módulo 1 de nuestra formación internacional en Cábala ocultista. Nuestro primer tema habla acerca de los orígenes de la Cábala, donde vamos a tener en cuenta de dónde surgió este conocimiento, saber por qué deberíamos estudiar la Cábala específicamente, y vamos a familiarizarnos también con lo que es el árbol de la vida. Cábala es el nombre aplicado a toda la gama de actividad mística judía, mientras que la ley judía se enfoca en lo que el Creador o Dios quiere de la humanidad. La Cábala trata de penetrar más profundamente en la esencia del Creador. Para los judíos, la Cábala es considerada por sus seguidores como una parte necesaria del estudio de la Torá, los 5 libros de Moisés. La Cábala considera que la narrativa bíblica es la manifestación de una realidad más amplia. Las acciones del Creador son los fenómenos, la experiencia externa de un reino interno de lo divino. El reino interno de lo divino se describe y se accede a través de una interacción de símbolos y surgen de ello nuevas narrativas. La palabra Cábala proviene de la raíz hebrea Kabar, que significa recibir, lo que implica que se recibe una especie de sabiduría. La definición precisa de la Cábala varía según la tradición y los objetivos de quien la sigue, desde su origen religioso como parte del judaísmo hasta sus posteriores adaptaciones esotéricas cristianas de la nueva era, ocultistas occidentales. La Cábala es un conjunto de enseñanzas esotéricas destinadas a explicar la relación entre un Ein Sof inmutable, eterno y misterioso, que esto sería el Creador Dios, el infinito, y un universo mortal y finito, la creación del Creador. Según la Cábala, Ein Sof no puede ser comprendido por los humanos, pero el Creador puede ser entendido y descrito como revelado en 10 atributos místicos o llamados Sefirot. El objetivo no es seguir leyes y rituales, sino buscar lo divino dentro de uno mismo, para acercarse al Creador y permitir una mayor comprensión de la creación del Creador. La Cábala no es una denominación religiosa, sino que forma las bases de la interpretación religiosa mística. La Cábala busca definir la naturaleza del universo y el ser humano, la naturaleza y el propósito de la existencia, y varias otras cuestiones relacionadas con la naturaleza del ser. También presenta métodos para ayudar a comprender los conceptos y así lograr la realización espiritual. En el pasado, la Cábala pasó de maestro a discípulo. Se cree comúnmente que estudiar Cábala está prohibido antes de los 40 años. Varias fuentes de la Torá proporcionan varias sugerencias sobre cómo y cuándo se debe estudiar varios asuntos de la Torá, y varios atribuyen importancia a la edad de 40 años. Sin embargo, la intención es que el momento apropiado para comenzar el estudio de la dimensión esotérica de la Torá esté determinado por el nivel de conocimiento de la Torá y el desarrollo espiritual de una persona, no por su edad. Además, en el pasado pocas personas siguieron esta directriz. Otro concepto erróneo es que estudiar Cábala te transformará en un psíquico o alguien capaz de hacer milagros. El propósito final del estudio de la Cábala es la perfección del ser. Es para ayudarnos a comprender que no hay nada más que el infinito y despertarlo a la conciencia de que todo lo que realmente existe es el Ein Sof. El mundo, como tendemos a percibirlo, como separado, independiente de un creador, es una ilusión y en realidad no hay nada más que la luz infinita. Con esta realización podemos conquistar todas nuestras emociones y rasgos negativos personales. El objetivo de la Cábala no es la serenidad, sino la acción inspirada. El último paraíso está aquí ahora debido a la luz infinita. Nuestro trabajo es revelar esa luz en el mundo físico. El Creador controla todo en realidad y todas las fuerzas del mundo descienden de esta fuerza.
La Cábala tiene el conocimiento de cómo se estructuran estas fuerzas ocultas y cómo nos influyen. Nos enseñan cómo desarrollar un sentido de estas fuerzas y descubrir su propósito, llevarnos a la revelación del Creador mientras vivimos en este mundo. La Cábala se deletrea de varias maneras, por ejemplo, Cábala con K-A-B-A-L-A. También puede ser escrita con Q o también se puede escribir con C de casa. En inglés se utiliza con K de kilo y con una H al final. No existe una ortografía única que pueda considerarse más correcta que ninguna otra. Aunque la forma más común de la palabra se deletrea con la K de kilo, la convención general es deletrear la palabra con una K de kilo para las formas judías, una C para las formas cristianas y una Q para las formas herméticas. Sin embargo, esto no siempre es consistente y diferentes ortografías han sido más populares en diferentes momentos. ¿Por qué estudiar Cábala? La humanidad siempre ha buscado respuestas a las preguntas básicas de la vida. Formulamos nuestras percepciones del mundo basadas en la experiencia. La vida cotidiana pone a prueba constantemente esta percepción, haciéndonos reaccionar, mejorar o cambiarla. La Cábala es un método por el cual podemos definir la posición de la humanidad en el universo. ¿Por qué existimos? ¿Por qué nacimos? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Y hacia dónde iremos después de completar nuestra vida en este mundo? Nos enseña básicamente sobre el mundo espiritual. No hay requisitos especiales para estudiar Cábala. Aunque es de origen judío, muchos no judíos eligen estudiarlo. Aunque asume un poder superior, el Creador, como describe la Cábala, puede no ser el Dios con el que creció, y muchas personas que han profesado no creer en Dios han encontrado que estudiar Cábala es útil para desarrollar su comprensión del mundo. Sin embargo, estudiar Cábala no ofrece una solución rápida a todos sus problemas. El objetivo principal de la Cábala es lograr la espiritualidad. Leer y estudiar Cábala solo actúa como una buena introducción. Pero si decides profundizar en estos estudios, te ayudará a unirte a un grupo donde las personas puedan intercambiar pensamientos e ideas cabalísticas. Es probable que al principio apliques tu intelecto para estudiar Cábala. A medida que avances comenzarás a desarrollar un sentimiento de lo que es correcto y tu corazón se abrirá para atraerlo a tomar la decisión correcta. Puede que te resulte útil llevar un diario mientras estudias Cábala. Escribir sobre tus experiencias y sentimientos te ayudará a comprenderlos mejor. Al principio puede ser difícil entender lo que está más allá de nosotros, ya que es desconocido y no revelado. Cuando no podemos usar nuestros sentidos normales, podemos preguntarnos si realmente existe. Al estudiar Cábala podemos aprender a expandir las fronteras de nuestros sentidos naturales para lograr lo que a menudo se conoce como el sexto sentido, la capacidad de reconocer la verdadera realidad que nos rodea y dentro de nosotros. Es como sintonizar una radio en la estación correcta. Una vez que experimentes esta verdadera realidad, verás las razones de lo que te está sucediendo y comprenderás las consecuencias de tus acciones. Tipos de Cábala. Los enfoques de la Cábala se pueden dividir en diferentes grupos, aunque las prácticas se superponen. En teórico, la gran mayoría de la Cábala se ha producido y se sigue produciendo principalmente teórica. Tales trabajos pueden ser difíciles de entender. Experimental, la búsqueda real de la experiencia mística a través de la contemplación, un encuentro directo con una deidad cercana pero oculta. Los místicos buscan la experiencia del Creador, no simplemente el conocimiento sobre el Creador. También se llama Cábala extática o profética, porque a menudo conduce a experiencias extáticas, o sea, fuera del cuerpo, e involucra prácticas meditativas, así como explicaciones filosóficas de lo que sucede cuando esas prácticas funcionan. En estas prácticas se entiende que el lenguaje es la estructura central de la creación.
Los equivalentes numéricos de las letras llamadas gematría, las permutaciones de las letras y las formas de las letras contienen significados secretos. Esto significa que trabajar con la cábala de esta manera implica trabajar con el lenguaje. Existen técnicas meditativas creadas por Abraham Abulafia, que a menudo se presentan en textos modernos como ejercicios independientes. En general, las técnicas implican manipulación y permutación del idioma hebreo. En la década de 1960, el rabino Aryeh Kaplan publicó estas enseñanzas. Una de las prácticas simplificadas de Kaplan implica una serie de movimientos de la cabeza y la respiración combinados con pronunciar el nombre divino. Práctico. Esta es una forma de magia y se relaciona con la alteración e influencia del curso de la naturaleza usando los nombres divinos, encantamientos, amuletos, sellos mágicos y otros ejercicios místicos, aprovechando las energías sobrenaturales presentes en la creación. La dimensión práctica de la cábala involucra rituales para obtener y ejercer poder, para efectuar cambios en nuestro mundo y en los mundos celestiales más allá. El aspecto práctico de la cábala promueve la intención del creador en el mundo, avanzando el bien, sometiendo el mal y la curación. La práctica cábala en el judaísmo histórico era considerada magia blanca, permitida por sus practicantes que podían separar su fuente espiritual del mal si se realizaba bajo circunstancias que eran santas y puras. La preocupación de sobrepasar las prohibiciones del judaísmo contra la magia impura aseguró que siguieran siendo una tradición menor en la historia judía. La Halajá, ley religiosa judía, prohíbe la adivinación, pero la frecuencia con que se menciona la adivinación sugiere que se practicaba ampliamente. Aunque en el judaísmo existe una prohibición contra la adivinación del futuro, no hay prohibición de comprender el pasado ni llegar a una mayor comprensión de las situaciones presentes y futuras a través de la inspiración obtenida por la cábala. La apelación al poder oculto fuera del Creador es inaceptable, pero se sostiene que los justos tienen acceso al conocimiento oculto, por ejemplo, a través de los sueños. El Talmud, un texto central del judaísmo rabínico, menciona el uso de amuletos para la curación y los rabinos sancionaron una amplia gama de curas mágicas. El Talmud y otras fuentes atribuyen actividades sobrenaturales a muchos grandes rabinos. Algunos rabinos pronunciaron un nombre del Creador y ascendieron al cielo para consultar con el Creador y los ángeles. Se dice que un erudito creó un nombre artificial al recitar varios nombres del Creador. Las historias posteriores cuentan de un rabino que creó a un hombre de arcilla, Golem, y lo trajo a la vida al poner en su boca un trozo de papel con el nombre del Creador. Se dictaminó que cualquier práctica que realmente produzca una cura no debe considerarse supersticiosa, y ha habido una práctica generalizada de amuletos medicinales y remedios caseros, según Lot, en la sociedad judía. Muchas de las enseñanzas de la cábala práctica son anteriores y son independientes de la cábala teórica. La cábala se hizo popular entre los intelectuales cristianos durante el Renacimiento y la Ilustración, y reinterpretaron sus doctrinas para encajar en su dogma cristiano. Por ejemplo, algunos textos afirman que las Sefirot están relacionadas con la Trinidad cristiana, porque a veces se dividen en grupos de 3. La Sefirot se divide en muchos grupos de números variables que a menudo se superponen. Los primeros cabalistas cristianos intentaron transformar la cábala en un arma para obligar a la conversión de los judíos. Después del siglo XVIII, la cábala se mezcló con el ocultismo europeo, pero el impulso principal de la cábala cristiana estaba muerto. Se han hecho algunos intentos para revivirlo, pero no ha entrado en el cristianismo convencional. El hermetismo es una filosofía religiosa que se desarrolló en Egipto durante la ocupación griega y romana y fue redescubierta durante el Renacimiento italiano.
Durante el Renacimiento se pensó que había una sabiduría antigua original que se había originado en la figura del antiguo dios egipcio Tot y había encontrado su camino hacia el judaísmo, el cristianismo y la filosofía helenística. Se creía que la Cábala conservaba tradiciones que se remontaban a Moisés y el sacerdocio egipcio. Aunque la idea de esta antigua sabiduría está desacreditada, existe una considerable superposición y concordancia entre las ideas centrales en los temas tradicionales de Cábala y hermetismo. La Cábala hermética es la filosofía y el marco subyacente para sociedades mágicas como la aurora dorada y es un precursor de los movimientos neopaganos wiccanos y de la nueva era. Surgió junto y se unió a la participación cabalística cristiana en el Renacimiento europeo y se basa en muchas influencias incluidas la astrología, la alquimia y las religiones paganas. La Cábala hermética concibe la naturaleza de la divinidad diferente a como se presenta en las religiones monoteístas, en que no existe una separación estricta entre la divinidad y la humanidad en el monoteísmo. La Cábala hermética sostiene la concepción neoplatónica de que el universo manifiesto del que forma parte la creación material surgió como una serie de emanaciones de la divinidad. Las céfiros se conceptualizan de manera diferente en la Cábala hermética a la forma en que están en la Cábala judía. Cada céfira se considera una emanación de la energía divina, luz divina, que fluye de lo no manifestado a la manifestación. Cada céfira es un nexo de energía divina y cada uno tiene una serie de correspondencias. Una vez que la Iglesia cristiana dejó de respaldar el hermetismo, pasó a la clandestinidad y se formaron varias hermandades herméticas. Después de la Ilustración, la tradición de Cábala cristiana declinó, mientras que la Cábala hermética, esotérica y oculta, floreció en la tradición misteriosa occidental. La Cábala no judía se convirtió en un componente central del ocultismo, la magia y la adivinación occidental. Los cuatro mundos. Los cuatro mundos, Olamot o Lamos, son las categorías de los reinos espirituales en la cadena descendente de la existencia. Mundo de emanación, Atzilut, en este nivel la luz del Ein Sof irradia y se une con su fuente. Mundo de la creación, Briah, en este nivel es la primera creación donde las almas y los ángeles tienen conciencia de sí mismos, pero sin forma. Mundo de la formación, Yetzirah, en este nivel la creación está relacionada con la forma. Mundo de acción, Asiá, en este nivel la creación queda relegada a su aspecto físico. A medida que los cuatro mundos vinculan el infinito con este reino, también permiten al alma ascender en devoción o estados místicos hacia lo divino. Gilgul describe un concepto cabalístico de reencarnación. El Gilgul significa ciclo o rueda, y Neshamot es el plural para almas. Las almas recorren vidas o encarnaciones uniéndose a diferentes cuerpos humanos con el tiempo. El cuerpo con el que se asocian depende de su tarea particular en el mundo físico, los niveles espirituales de los cuerpos, de los predecesores, etc. El universo es una dinámica de la unión masculina y femenina. El alma vital del universo, conocida como Shejinah y la luz infinita, que anhelan reunirse con el alma humana y anhelan reunirse con su origen dentro del Creador. Ahora comenzaremos por definir algunos de los conceptos principales de la Cábala. Ein Sof. La esencia del Creador es tan trascendente que no se puede describir, excepto al referirse a lo que no es. Esta verdadera esencia se conoce como Ein Sof, sin fin, que abarca la idea de su falta de límites tanto en el tiempo como en el espacio. En esta forma más verdadera, el Ein Sof es tan trascendente que no puede tener ninguna interacción directa con el universo. El Ein Sof interactúa con el universo a través de 10 emanaciones de esta esencia conocidas como las 10 Sefirot. Las Sefirot, que son contenedores, corresponden a las cualidades del Creador. Incluyen cualidades masculinas y femeninas. Las Sefirot no son deidades separadas, sino que son parte del Creador.
Se conectan con todo el universo, incluida la humanidad. El bien que hacemos resuena a través de las Sefirot y afectan a todo el universo, incluido el Creador. Las Sefirot se representan comúnmente como un diagrama conocido como el árbol de las Sefirot o el árbol de la vida cabalístico. Hay importancia en la posición de estos atributos y su interconexión. El árbol de la vida es un diagrama que representa los 32 caminos realizados por las 10 Sefirot y los 22 caminos a través de los cuales se interrelacionan. Ocasionalmente puede haber variaciones en la ubicación de los caminos, pero la tradición esotérica es generalmente consistente en presentar el árbol como se muestra en la imagen. Es una imagen de la creación y un diagrama de los principios que funcionan a través del universo.